Bien, vamos a explicarle la plantilla del archivo de novedades. En esta ocasión vamos a hablar de novedades. Fíjense que nosotros hemos conversado con respecto a trabajos como manuales, o sea, que usted va a la plataforma y lo hace uno a uno, o sea, empleado por empleado, pero que cada una de esas opciones tiene una plantilla que usted la puede trabajar masivamente y hasta con 2, con 3 empleados, con lo que usted quiera, porque ella se lo va a validar siempre. Entonces, esta que tenemos aquí, que le estamos presentando, es la plantilla del archivo de novedades. Como les decimos, las novedades son todas las que son los cambios que se puedan presentar en los empleados. Y esta plantilla es muy similar, muy parecida a lo que es la plantilla del archivo de autodeterminación mensual. O sea, cuando usted domina o pueda trabajar la plantilla de autodeterminación mensual, usted puede trabajar cualquier otra de las plantillas. Entonces, ¿en qué caso utilizamos estas plantillas? Cuando usted tiene muchos empleados o tiene varios empleados y de todos los empleados usted tiene novedades. Puede ser novedades distintas o pueden ser novedades iguales, no importa. La variedad de empleados, o sea, la cantidad de empleados es que le va a llevar a usted a utilizar esta plantilla. Entonces, como siempre, nosotros debemos habilitar los contenidos siempre en las plantillas. Hay en algunos momentos en que ya está habilitada y no lo solicita. La clave de nómina, que ya la hemos explicado en varias veces, se hace igual. Usted pone ahí el 001, el 002, dependiendo del tipo de nómina que usted esté llevando. Luego ponemos el tipo de novedad y si usted se fija, por eso que le decía que si usted tiene, por ejemplo, 5 empleados y los 5 empleados tienen novedades distintas y usted lo quiere hacer por aquí, no quiere irse a la plataforma, hacerlo uno a uno, usted lo puede hacer por aquí perfectamente. Entonces, por ahí, por ejemplo, manejamos ingresos. El ingresos es un tipo de novedades. También ponemos la fecha de inicio. La fecha de inicio la vamos a usar si es un tipo de novedad en ingreso. En caso que sea una salida, entonces no podemos utilizar esta. La fecha final la vamos a colocar cuando tengamos, por ejemplo, una salida. También cuando tengamos unas vacaciones que queramos reportar por acá o cuando tengamos una licencia, por ejemplo. Entonces, en esos casos utilizamos la fecha final y la fecha inicial para vacaciones y eso. O sea, todo lo que usted tiene una fecha inicial y una fecha final, utiliza las dos columnas. Luego sigue el tipo de documento, que es igual el NN si es un NSS, la P si es el pasaporte y la C si es la cédula. Y el número de documento que se debe corresponder con el tipo. Con respecto a los nombres, primer apellido, segundo apellido y sexo, en la de autodeterminación le había comentado que con usted llenar esta columna, con esa sola es más que suficiente y no tiene que llenar las demás columnas. O sea, ninguna de estas hay necesidad de llenarla, pero si usted la quiere llenar, no le va a hacer ningún rechazo por eso. Igual el salario cotizable, todo lo que tenemos para acá es igual. El salario cotizable para la seguridad social, aporte voluntario en caso de existir, el tipo de ingreso, el salario para el impuesto sobre la renta, otras remuneraciones, agente de retención, remuneraciones de otros agentes, el saldo a favor, el salario de Navidad, el preaviso, la cesantía, viáticos, cualquier otra de esas que son exentas para el impuesto sobre la renta, la retención que se le hace a los empleados por pensión alimenticia y el salario de Infotep. Si usted se fija, toda esta columna, por eso solamente las leí, porque son las mismas que ya hemos explicado y que ya hemos hecho alguna actividad. Entonces, ¿qué es lo único que es diferente?
esta parte de aquí adelante. Esta parte de aquí adelante es la que hace la diferencia. Entonces, en base a esto, usted llena su plantilla. Igual debe de generarla, colocar los datos, ¿verdad? Igual aquí se le va a completar el número de empleados cuando usted termine. Esta es la plantilla de archivo de novedades. Las novedades, como le dije, cambio de salario, vacaciones, todas las novedades que se le dan al personal. Vacaciones, ingreso, salidas, esas son las tipos de novedades. También están las licencias que también se pueden manejar por acá. Si hay alguna pregunta, me dejan saber. Vamos a compartirles ahora la de bonificación. Con la plantilla de bonificación, el proceso es más simple, porque esta plantilla la utilizamos para hacer los reportes al impuesto sobre la renta y al Infotep, solamente. Entonces, siempre usted la debe de habilitar las macros. Y aquí usted viene y completa los datos del empleador, igual aquí pone el número del documento, que son 3 tipos que hemos manejado, el tipo, perdón, de documento, el número del documento que se corresponde con el tipo, y aquí igual nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento. Esos datos con que usted llene la primera columna es más que suficiente. Con usted llenar nombre y apellido, aquí es más que suficiente. Y lo único que hay de variación en esta plantilla es el monto de la bonificación. Fíjense que la bonificación que se paga una vez al año, usted debe de colocar el monto bruto. Es decir, el monto sin las deducciones de impuestos sobre la renta y del Infotep. Vamos a decir, si un empleado tiene 50,000 pesos bruto y que va a recibir 47,300 pesos, entonces, entre esos dos números, usted va a colocar 50,000 pesos. Y ese sería el monto de la bonificación. Una vez que usted termine de entrar, ya sea copiando o de la forma que usted entienda, termine acá de este archivo, igual, usted genera archivo y si no hay errores, le va a generar un archivo TXT donde usted tenga guardada esta plantilla. Si se fijan, las plantillas, ambas, no son nada complicadas. O sea, la que un poquito que hay que trabajarla con un poquito más de cuidado es la que hicimos la práctica. Pero para estas también hay que tener cuidado, pero son más sencillas. Si hay alguna pregunta, que me dejen saber. Y así yo quisiera preguntar algo, maestra. Por ejemplo, yo tuve una pequeña, bueno, no sé ni cómo llamarle. Cuando estaba haciendo la práctica en la bonificación, me parece que hay uno de los empleados que en vez de un número de cédula, me parece que es un número de pasaporte que tiene. Entonces, cuando yo le di a generar el archivo, el único error realmente que me señalaba, aparte de la cédula ahí arriba, que no me la aceptaba la mía, al estar quizá agregada en la nómina, me parece que era por duplicada, no sé. Es que no, en ese caso, Wanda, inclusive al inicio, cuando comenzamos, tocamos ese tema y realmente yo la hago y no me da ningún error. Y otros participantes la hicieron y no le da error. Y no le dio error. No. Ah, bueno, no sé qué habrá pasado realmente. Tuve que cambiar la cédula de arriba, encima del periodo, para que me pudiera generar el archivo. Sí. Pero ok, la novedad o sea, lo que más me llamó la atención es que el empleado que tenía el número de pasaporte me exigía que la llenara completa, que pusiera, por ejemplo, el sexo y fecha de nacimiento también. En las dos plantillas me hizo lo mismo. Me la chico con un error, no sé por qué. ¿Y tú sabes por qué? A ver. Que cuando yo les decía que la podemos dejar vacía,
cuando yo le hablé de esto desde la primera vez, yo le decía del por qué la podemos dejar vacía. ¿No se acuerdan? Cuando yo pongo cédula aquí, cuando yo pongo cédula ahí, señores, la cédula, todas las instituciones del gobierno trabajan, tienen los datos amarrados. Sí. Tienen los datos amarrados. Por eso, con la cédula o con el NSS, te tiene que pasar obligatoriamente. Entonces, el pasaporte es un documento que no es, ¿verdad?, de nosotros. Es un pasaporte, es algo diferente. La Junta Central Electoral maneja todas las cédulas de nosotros. Probablemente con todos los extranjeros no están actualizados y quizás sea una base de datos distinta. Pero con las cédulas, todas las cédulas están conectadas con la Junta Central Electoral. Y por eso, por ejemplo, los mismos bancos, por ejemplo, cuando usted coloca un número de cédula, el banco está linkeado, amarrado a toda esa base de datos que tenemos en la Junta Central Electoral. Lo mismo aquí. Por eso que yo le digo que lo puede dejar vacío. Entonces, en ese caso, si usted hubiese puesto el NSS, un ejemplo, no sé si yo se lo di, no sé, no recuerdo. Ahí seguro le iba a pasar. Pero como era un extranjero, por eso le pidió eso. Muy buena la salvedad, porque yo siempre le hablo desde el punto de vista de que somos dominicanos y eso, porque siempre hay pocos extranjeros en las nóminas. Y sabe que otra cosita, y disculpe, no, está bien. Ahí te comento otra novedad, y es que al darme un poquito de problema para generar el archivo, una persona me mandó otra planilla, pero me pude fijar como que no era la misma, porque decía B4, déjame ver, B448, el caso era como que no era la misma numeración y decía 2018. Me imaginé que era quizá una planilla anterior. Esa es anterior. Me parece. Esa no fue la que yo expliqué. No, porque vi que las casillas al final no era que eran diferentes, sino que estaban como en otro orden. Estaban en otro orden. Entonces, si uno envía su planilla en una planilla de esas anteriores, no influye en nada. Claro que influye, claro que importa, porque no van a ser válidas, no son válidas. Hay que usar las que ellos tienen a la... Esa plantilla que yo les mostré y les expliqué a ustedes son de ahora de abril. Son de ahora de abril. Si usted esas plantillas utiliza una anterior, le va a dar unos errores, o sea, porque ya esas plantillas no van a estar en funcionamiento. Yo no sé esa realmente, pero me vi la salvedad que era diferente y como que me tuve la duda y no la utilicé. Quizás te mandaron esa, que es una versión anterior, y quizás en esa, porque yo creo que tú tenías problemas con la macro, ¿era? Sí, era yo la que tenía problemas con la macro, pero era en la computadora de mi trabajo. Cuando me pudieron instalar el Office en mi portátil, ya ahí yo lo hice sin problema. Incluso el archivo que ya yo había hecho me lo generó sin problema, porque ya yo la tenía llena, la guardé en mi correo, la descargué llena y ahí generé mi archivo y la pude subir a la plataforma. Perfecto, pues era entonces, como yo te decía, es un problema de Office, porque lo intentamos varias formas y es un problema de Office, pero lo importante es que lo pudiste identificar ya cuando trabajes con otros tipos de plantillas con macros, y si hay problemas de Office, las macros no te van a funcionar. Exacto, muchas gracias. Pues a su orden. ¿Alguna otra pregunta, señores?